Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Letra Chica. Arranqué bien, Jorge Temponi. Buenas noches. ¿Qué dices? Perdí un domingo que no vengo y perdí la práctica. Medio tana saliste. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas Muy feliz de reencontrarte y reencontrarnos. Igualmente. Se viene el 1 de mayo, el próximo miércoles, y hablaremos del mundo laboral. Por ejemplo, ¿cuánto salario real se ha perdido realmente, valga la redundancia, en este periodo de gobierno? Por ejemplo, ¿qué pasa con las aplicaciones y el mercado laboral? ¿Qué reglas de juego cambian, si es que cambia alguna? ¿Y cómo será el sindicalismo del futuro? Además, el PIT-CNT alcanzó las firmas y habrá plebiscito entonces para reformar la seguridad social. Más de 430.000 firmas fueron presentadas y serán evaluadas ahora por la Corte Electoral. ¿Qué caminos tomará respecto a esto el Frente Amplio? Es una de las preguntas que nos vamos a hacer. Y también, ¿qué pasó con otras iniciativas? Como por ejemplo la de Cabildo Abierto y la que impulsó el colorado Robert Silva. Vamos a estar entregando al día de hoy en el Parlamento Nacional a las propias manos de la Vicepresidenta de la República para que el Parlamento instrumente la llegada de estas firmas a la Corte Electoral la enormidad de 430.023 firmas. Contabilizamos todas las firmas recibidas hasta esta hora y la suma es de 263.723 firmas. Hemos decidido continuar con la recolección de firmas y presentar las firmas suficientes con el colchón necesario para prevenir de posibles descartes antes del 24 de mayo. El Frente Amplio finalmente decidió no acompañar la iniciativa de Ciudadanos y no habrá plebiscito para el ingreso de funcionarios a las intendencias mediante concurso. Votaron en contra y resolvieron que no a la mesa política, a pesar de estar de acuerdo con este proyecto. Este es un tema innegociable para la conformación de una futura coalición de gobierno, siempre y cuando nosotros ganemos las elecciones internas del Partido Colorado. Yo no compartí, en lo personal, la plebiscitis que todo hay que plebiscitarlo en la elección junto con y todo meterlo en la Constitución. Ganando o perdiendo, nunca parto de las posiciones que esto para mí es innegociable. Muy bien, y comenzamos arrancando a investigar y hablar sobre estos temas de la mano de Óscar Botinelli, politólogo y también presidente de Factum. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bien, ayer supimos, llegaron a la cantidad de firmas, se superó de hecho y fueron presentadas. ¿Qué primera evaluación se hace sobre esto? Bueno, el PIT-CNT se le fue la mano. Le van a sobrar 120 o 130.000 firmas. Hecho el descarte, me da esa cantidad. Es decir, fue muchísimo. Incluso de lo que es el apoyo comprobado al PIT-CNT, que se puede sacar de elecciones del BPS y otros datos de activos, pasivos, 2 de cada 3 estuvo firmando, que es un muy buen resultado. El problema acá no es del PIT-CNT, que sale muy reforzado de esta recolección de firmas, con un gran apoyo, una movilización que siempre es complicada, sobre todo cuando se está en una etapa de transición donde las militancias tradicionales están medio desapareciendo. Ya hoy no es tan fácil contar con tanta gente en movilizaciones más de tipo tradicional, de ir a buscar, a firmar en papel. Y por lo tanto no es lo mismo que hacer esto hace 10 años. El problema que viene para el Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio llega a este tema primero con, lo habíamos manejado la semana, bueno, hace un par de semanas aquí, cómo era la opinión pública en relación a estos temas y al plebiscito, y era bastante fuerte el apoyo en los que hoy están dispuestos a votar el Frente Amplio. No estamos hablando de los que votaron en el 2019, el 64% tiene una posición favorable, 13% en contra, es decir, una distancia muy grande, y 22 que no tienen posición. Y la correlación un poco de la dirigencia del Frente con la masa Frente Amplista marca una cierta disociación. El otro tema es, bueno, por un lado vemos, sí, el Partido Nacional llegó dividido al plebiscito llamado Vivir sin Miedo en el 19, que impulsó Larrañaga, el candidato presidencial estaba en contra. Ahora, no apareció que fuera un tema que tuviera la intensidad de campaña
por lo menos aparentemente, que va a tener este tema. Ya, cuando todavía no estaban las firmas, fue muy claro en las baterías muy fuertes desde el lado del oficialismo, que considera que este es un tema fundamental para este gobierno y por lo tanto que no lo va a manejar como un tema accesorio de campaña, con algunas declaraciones considerando poco menos que está en riesgo la finanza del país o del sistema de seguridad social. Entonces, ahí el Frente Amplio, de las tres posiciones que uno pone en el pizarrón, que si está en contra, estar a favor o dar libertad de acción, es obvio que no puede estar en contra, como frente orgánicamente, desde el momento que ya están las firmas, con una parte muy importante a favor. Por otro lado, a la izquierda, un elemento importante en esta recolección de firmas, incluso en la puesta en marcha del plebiscito, fue Unidad Popular, que es un partido que está peleando por retornar al Parlamento y que tiene una posición clara e inequívoca. Por supuesto, hay diferencias muy fuertes de tamaño entre el Frente Amplio y Unidad Popular, pero ahí tiene alguien a favor. Y del otro lado, en principio, parece que la coalición está toda compacta en contra. Y el problema es que el Frente, si da libertad de acción, puede darla. Más allá que una de las emblemas históricos del Frente Amplio, es decir, la unidad por encima de todo, el Frente gobierna unido, resulta que es una campaña electoral demostrando que en un tema que puede ser esencial o uno de los claves en la campaña electoral, tiene posiciones contrapuestas. No hay ninguna forma de que el Frente Amplio pueda tener una postura cómoda respecto a esto si se vuelve, que es lo que se maneja ahora, que se vuelva a dar la discusión a la interna. El tema es si es libertad de acción, vamos a decir, bueno, este sector está en contra, este está a favor, incluso los propios sectores pueden dar libertad de acción a su gente, pero ¿qué hace la fórmula presidencial? Un debate, Álvaro Delgado con Yamandu Orsi o Álvaro Delgado con Carolina Cos. Y plantea este tema, esto tiene esta consecuencia, esta, ¿usted qué opina? Ah, yo no sé, yo no opino, mi fuerza política no tiene posición. Lo otro, no, cada candidato habla a título personal, como un candidato de toda la fuerza política da opiniones a título personal. Es decir, las opciones a la libertad de acción son todas que objetivamente, analizando una campaña electoral, no son cómodas para el Frente Amplio. Es decir, enreda una situación en que el Frente Amplio, desde noviembre en particular, de las famosas 4 renuncias, había entrado pisando bastante fuerte. Y ahora se enreda las piernas. Y bueno, votar todo el Frente Amplio a favor tiene que ser un tema, bueno, si están convencidos de que al final el Frente Amplio le conviene mantener la unidad en cuanto a apoyar esto que fue, que ya creó un hecho que sale, sí, de fuerzas políticas internas y externas del Frente, pero del movimiento sindical como elemento central, ¿no? Entonces, aquí yo veo un poco complicado, el Frente Amplio va a tener que discutir esto, se está diciendo vamos a dejarlo para después de junio, no es fácil estos 2 meses porque va a haber una arremetida contra el Frente Amplio, sobre todo si partimos de esta base. El Frente Amplio está en una elección interna muy importante. El Partido Nacional casi no tiene interna a esta altura. Ya Álvaro Delgado está inscripto en la carrera de octubre, en la carrera de noviembre. Entonces, está jugando ya hacia la elección nacional. No, ¿cómo hago para ganar la interna? ¿No? Y entonces, toda su estrategia... ¿Qué? ¿Eso implica una ventaja? Y es una ventaja porque juega con comodidad en relación a un Frente Amplio que está teniendo que jugar hacia afuera y hacia adentro a la vez. Entonces, el cuidado con las ventajas que está dando, que puede llegar a dar el Frente Amplio si no logra resolver este tema, justo después del otro enredo que tuvo con el tema del plebiscito que propone el sector de Ciudadanos y que claramente no hay datos objetivos, pero en un paneo de redes se nota claramente una disociación en esto muy fuerte entre la dirigencia y la masa frente amplista. Los 3 sentimientos que uno ha recogido en un paneo de redes son sorpresa, no esperaban esto, enojo o desilusión. Aclaremos, se está hablando de una postura emblemática del Frente Amplio de su fundación que nunca varió
en contra de las designaciones directas. Sí, estamos hablando del tema del ingreso a las intendencias. El tema del ingreso, bueno, del tema del ingreso por designación directa en el Estado. Ahí va. Originalmente el proyecto es sobre gobiernos departamentales. Y si no hay reforma constitucional, esto queda, porque vote como vote el Partido Nacional, 10 senadores, todas las encuestas son claras que tiene, y puede llegar a 11. Y si no tiene 11 el Partido Nacional, tiene 10 y puede conseguir algún senador colorado. Esta ley, la que se propuso y se bloqueó en el Senado, requiere que de 31 miembros del Senado voten 21 a favor, puede haber 10 en contra. Si hay 11, del otro lado quedan 20, no hay 2/3, se bloquea. Y por lo tanto el Partido Nacional va a tener en los próximos 5 años capacidad de bloqueo, aunque llegue a perder la elección y aunque el Frente inclusive tuviera mayoría parlamentaria. Entonces, este tema o se resuelve por plebiscito o no se resuelve. Lo mismo por judicial. Ya la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley que establecía reglas para los ascensos o designación de magistrados. Y uno de los temas que se hablaba, bueno, extender esto también al Poder Judicial. Lo que sí se puede por ley, habiendo una mayoría, que seguramente habría, visto todos los partidos que se han pronunciado en favor, es para la Administración Central y, digamos, para ponerlo como ejemplo, Salto Grande y las comisiones binacionales, pero no para los gobiernos departamentales. Y es difícil pensar que el Partido Nacional cambie de postura cuando, en la peor hipótesis, va a obtener 12 intendencias. ¿Y qué lectura podemos hacer de lo que veíamos en el tape que decía Robert Silva, de que este es un tema innegociable y que es clave justamente para formar coalición? Bueno, el tema es que claramente el Partido Colorado en este tema ha quedado con posturas distintas. Digamos, sobre el tema de fondo, votó unido en la Cámara de Senadores. Otra cosa que decía que algunos dudaron, no importa, en el momento de votar, votaron. Pero en la instancia plebiscitaria fue bastante claro que hubo una resistencia abierta de los que responden a Andrés Ojeda y a Gabriel Gurméndez. Y que no hubo un silencio total de los que siguen a Tabaré Viera. Es decir, acá quedó el sector Ciudadanos. Obviamente Robert Silva y Ciudadanos juegan esto como una carta muy importante en la elección interna. Bueno, nosotros somos los transparentes, los otros no. Ahí se verá, porque primero, para que sea importante en la coalición, hay que ver si la coalición discute, como están diciendo, en julio, una vez que estén todas las candidaturas, su programa. O lo va a discutir como fue la vez pasada, en noviembre, para disputar el balotaje. El tema es que la coalición llega ahora con una desventaja, que ya gobernó y por lo tanto está sobre la mesa. Poco lo que pasó al frente. No era más fácil cuando venía de oposición, cuando viene de haber gobernado. Entonces, las discrepancias son claras. Hay discrepancias sobre el enfoque de seguridad pública. Ahora aparece discrepancia sobre los ingresos del Estado. Hay discrepancias en materia tributaria. Es decir, la coalición tiene ahí un mar de temas, pero tiene una ventaja que es una coalición. Es decir, coalición de verdad. De aquí a octubre son 4 partidos que cada uno va por un carril distinto con su propio candidato presidencial. El Frente Amplio, más allá de la terminología que use, que para mí pierden un examen con esa terminología, es un partido político. Y un partido político que va con una única candidatura. Y no es lo mismo que un partido político vaya con distintas posturas a que lo vaya una coalición que tampoco se sabe si se va a reeditar o no y cómo se va a reeditar. Lo cual esto que puede ser una desventaja, ante esta situación me parece que es una ventaja. Bueno, podemos pensar distinto. El que no puede tener posturas distintas sin debilitarse, no digo que no las pueda tener, las puede tener, pero le cuesta, es el Frente Amplio. Además por la gala que hizo toda la vida de tener posturas, comportamientos unívocos, únicos, de disciplina, ¿no? Óscar, para cerrar, ¿qué pasa con lo de Cabildo Abierto? No llegaron a la cantidad de firmas, pero dijeron que van a continuar. Esto contra la usura y por una deuda justa. Sí, bueno, Cabildo consiguió una cantidad importante. Si partimos, yo hablé de cuál era la base que partía el PIT-CNT. Cabildo parte una base que, sumando los votos que tuvo Cabildo, los votos del PERI y de alguna agrupación del Partido Nacional que se sumó,
da 300.000 votos. Prácticamente tiene que juntar el 100% de esas adhesiones, por supuesto, con gente que no votó todo esto de otro lado. Por lo tanto, el desafío es mucho mayor que el que se planteó el PIT-CNT. Pero claramente ha recogido un número importante de firmas y tiene hasta el 24 de mayo para ver. A ver, un plebiscito de reforma constitucional se puede presentar los 365 días del año de los 5 años. Lo que la Constitución establece es un plazo, 6 meses, para que pueda votarse. Y una vez que está cumplido el plazo, es la elección inmediatamente subsiguiente, que es la palabra que usa la Constitución. Lo inmediatamente subsiguiente al 27 de octubre es el 24 de noviembre y luego la elección de mayo de departamentales. Esto, que Cabildo va a usarlo, va a tratar de llegar el 24 de noviembre, si no será para mayo, también podría usarse para un acuerdo para el plebiscito sobre las designaciones directas. No es que se terminó el 27 de octubre, el 27 de abril para el 27 de octubre. Para el 27 de octubre se terminó, pero puede plebiscitarse con el balotaje, puede plebiscitarse con las elecciones departamentales. Es decir, el tema está cerrado o no, según haya voluntad política de cerrarlo o de reabrirlo, ¿no? Muy bien, seguiremos hablando de estos temas entonces. Oscar Botinelli, politólogo, presidente de Factum, muchas gracias. Muy bien, Jorge, nos vamos contigo. Sí, y venimos como para meternos en el tema trabajo y hasta el final del programa, porque el miércoles es nuevamente 1 de mayo, entonces recibimos a los invitados de esta mesa, empezando por Tamara García Sánchez, que es militante sindical y feminista. Tamara, bienvenida, ¿cómo andás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, contenta. Gracias, contentos de recibirte. Y Fernando Gambera, secretario general de AEBU e integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. ¿Cómo está, Fernando? Bien, agradecido de la invitación y de poder encontrarme con Tamara, que hacía tiempo no la veía, y un gusto estar acá, como siempre. Ya empezamos la charla en este rincón, porque entiendo que JP está pronto y a la espera de algo. ¿Qué pasó, JP? Buenas noches. Jorge, Maite, buenas noches para ustedes, para toda esa hermosa mesa. Yo me encuentro parado acá, mira, en la puerta del canal de TV Ciudad, aquí en Barrio San Marín, 1460, porque me va a pasar a buscar un Uber en un rato a propósito de uno de los temas que se van a tocar esta noche en La Letra Chica. ¿Qué pasa con las distintas aplicaciones, por ejemplo, de transporte, de delivery? ¿Cuál es la situación de los trabajadores en referencia a la seguridad social? Si se enferman, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo controlan las horas que trabajan? Esto también en base a un estudio que realizó la Universidad Católica del Uruguay para la Universidad de Oxford, que fue un estudio que se hizo en 38 países acerca de cómo operan estas distintas aplicaciones y también cómo responden a los derechos de cada trabajador. Aquí en nuestro país, de las 5 aplicaciones que hay en este preciso instante, 4, por ejemplo, no le pagan ni siquiera el salario mínimo a sus trabajadores. Estamos hablando que nos llegan a pagarle unos $570 al mes a los trabajadores, unos 22.268 pesos. Vamos a hablar con un chofer de Uber, recorrer, hacer la experiencia y preguntarle cuál es la situación, así como también dialogaremos con distintos deliveries que andan por la ciudad. Bueno, cómo hacen para cobrar, para controlar las horas que trabajan y sobre todo cómo les abonan a los trabajadores y trabajadoras de estos rubros. Muy bien, Jota. Estaremos entonces a la espera. Muchísimas gracias y ya le damos las buenas noches a nuestros panelistas, Álvaro Padrón, Karina Núñez, lo dije bien, Camilo Pazmigliero. Buenas noches a los tres, ¿cómo están? Muy bien, ¿quién arranca? Un tema vasto, ya algunas cosas lo estaba planteando Jota, ¿no? Con los nuevos desafíos en el mundo laboral. Totalmente, y sobre todo hoy, que es el Día de la Salud ocupacional. Tengo de las compañeras del plenario de Salto que mandaron algo que me gustaría poderlo transmitir, porque la verdad que me parece necesario. Espero que se entienda. Hoy, en el Día Mundial de la Salud y Seguridad Laboral,
queremos dejar constancia de que es un derecho de las y los trabajadores cumplir sus tareas en condiciones y entornos seguros, porque es responsabilidad de los empleadores brindarnos las garantías para poder realizar el ejercicio de nuestras tareas de forma segura, porque el Estado es responsable del contralor del cumplimiento de las normativas, para que todas y todos podamos trabajar libres de riesgos, porque la salud es el bienestar biopsicosocial y para eso es necesario más inversión y más control de parte de los organismos rectores, porque la salud mental es indispensable para poder ejercer nuestras funciones, para que no tengamos que lamentar ni una muerte más por accidentes laborales. Vaya mis saludos al plenario de Salto, a Romina, quien nos mandó, y a todo el resto de los plenarios del país que día a día le ponen el cuerpo, el pienso y el soporte para que el trabajo sea cada vez más digno en nuestro país. Karina, muchas gracias. Camilo. Bueno, buenas noches. Pido disculpas, primero estoy un poco con la voz tomada, pero se vino el frío y es lo que tiene como consecuencia. Y bueno, saludar por adelantado a todos los trabajadores y a las trabajadoras que nos estén viendo en este momento. Desear un gran 1 de mayo, un gran día de conmemoración y lucha para todos y para todas. Y bueno, yo creo que este programa también tiene un peso muy importante, no solamente en el año electoral, sino con el diario del lunes, digamos, habiendo transitado ya más de 4 años de este nuevo periodo de gobierno, ya no tan nuevo. Y bueno, teniendo en cuenta y manejando datos que reflejan realmente lo que fueron las políticas de trabajo de esta administración de gobierno, que nos permiten de alguna forma hacer un análisis objetivo y ya no estar sacando conjeturas como quizá lo hacíamos al principio del periodo de gobierno. Fue algo que en su momento se criticó también, esperemos a ver qué sucede. Bueno, sucedió que en ya 4 años de este periodo hubo una transferencia indirecta de más de 2.000 millones de dólares a los grandes capitales por retención de masa salarial. Entonces me parece que teniendo eso como punto de partida para el debate, vamos a poder estudiar en profundidad qué fue lo que sucedió en estos años y qué es lo que espera al futuro del trabajo en el país. Camilo, gracias. Álvaro. Bueno, la verdad es que es un programa muy especial para mí. Tengo más de 30 años de militancia sindical. En verdad nunca me propongo ser objetivo en los análisis, no creo en la objetividad, pero esta vez sería absolutamente imposible por el tema, por la invitada y el invitado, que son dos compañeros y compañera que tiene para mí, yo tengo un enorme cariño por ellos y una admiración. Tamara es lo que imagino el sindicalismo del futuro. Y Fernando es el referente más importante que tiene el sindicalismo hoy en Uruguay, pero también en la región. Y ojalá podamos hablar de todo eso, porque creo que además de ver lo complicado que está la situación laboral en Uruguay, hay que pensar también los desafíos del sindicalismo, también sus problemas. No solo en el mundo del trabajo, sino en sus prácticas, en su forma de construcción, para adentro y para afuera, repito, con la sociedad y para afuera en relación al mundo. Así que espero disfrutar el programa, sinceramente. Muy bien, hablemos entonces sobre sindicalismo y el mundo del trabajo. Me quedé con la sonrisa pintada en los labios, no quiero dejar a las amigas y amigos por fuera, porque decía Álvaro, Tamara es lo que imaginamos el sindicalismo del futuro. Y Fernando, ¿qué hiciste? El que se va, el que entrega la El del pasado, hizo así con la manita y el del pasado. Bien, bueno, gracias por estar. Antes de ponernos a charlar, les adelanto la primera pregunta, será ¿cómo encuentra este 1 de mayo? Cada año tiene sus especificidades a trabajadoras y trabajadores. Antes de meternos en ese tema, vamos con 2 minutos del genial Pedro Saborido, argentino, como ustedes saben, hablando de personas con personas y de sindicalismo. La evolución. Siempre la evolución parece que está marcada por un tipo. Es un tipo que evoluciona, ni siquiera una mina, no, un tipo que va evolucionando, ¿sí? Porque para el mercado, obviamente, y para la cultura del capitalismo, la idea es hablar de a uno. Miren, fue pasando así por distintas etapas hasta que adquiere ese aspecto de cantante de Pimpinela. Sin embargo, este cráneo y esa mandíbula son uno de los hallazgos de elementos arqueológicos más antiguos. Son Homo sapiens de 1.800.000 años. Lo interesante es que cuando estudian la mandíbula del tipo, se dan cuenta que es una mandíbula que ya carece de raíces y de muelas desde hace mucho tiempo. Hay una sola manera en que pudo haber crecido y sido alimentado.
que alguien le masticara la comida. Es decir, aparece algo que es la asociación de personas. Lo que nunca explican, o lo que nunca nos cuentan tanto acerca de la evolución del hombre, donde vemos a un tipo que va de a uno, es que una parte, una gran parte de la selección natural de los Homo sapiens se daba a partir de su capacidad de estar juntos, de ser grupos, a su capacidad de ser políticos. Voy a hacerle una prueba a Pedro. A ver. Tomá, rompe el fósforo. Un fósforo. Sí. ¿Qué hago? Rompelo, partilo. Roto, Pedro, ya está. Ahora rompe todos estos. No, no se puede. Eso es un sindicato, ¿listo? Ya está. Amigas, amigos, ¿cómo encuentra este 1 de mayo a ese conjunto de fosforitos todos juntos que son las trabajadoras y trabajadores? Y yo creo que con un montón de viento en la camiseta por lo que fue la jornada de ayer, ¿no? Más allá de todas las discusiones que tuvimos en la interna, que son realmente un ejemplo de la diversidad que tenemos en el movimiento sindical y una cosa que es preciosa, es nuestra mayor fortaleza. Y ayer ver a nuestros compañeros y compañeras salir de la casa con las cajas, con esa alegría después de 5 o 6 meses de un montón de militancia y de trillar todo el territorio. Y nada, llegamos con las mismas preocupaciones y reivindicaciones de siempre, pero con un montón más de alegría, de entusiasmo y de viento en la camiseta, literalmente. Evidentemente tiñe, ¿no? Sí. Tiñe la fecha. Bueno, Fernando primero, ¿cómo los encuentra este año? Después tenía una repregunta de eso. Más allá de las diferencias, como dice Tamara, yo creo que esta etapa histórica, esta en la que yo estoy entregando la posta y ella tomándola, nos encuentra en ese desafío en el que acaba de mostrar el ejemplo de la caja de fósforo. La tendencia en el mundo del trabajo, no en el mundo del trabajo de nosotros, los poquitos del Uruguay, en el mundo, es que los fósforos van a estar separados. Los fósforos estarán teletrabajando en su casa, estarán trabajando por una plataforma, estarán trabajando para los canales de atención al público diferentes de los bancos y de las entidades financieras, que es lo que más conozco, van a estar por ahí. Pero no va a ser tan fácil chiflar y que estén en la fábrica, en la oficina o en los lugares donde se juntan todos los fósforos y hacen que el sindicato sea más fuerte. Ese es el desafío. En un marco internacional en donde no solo está, como han hablado muchas veces en los programas de esta casa, sobre la crisis del multilateralismo, particularmente la crisis de lo que nosotros tenemos como organismo internacional más preciado, multilateral, que se llama OIT. En donde está hackeada, tiene un misil tirado directamente a su banda de flotación por parte del empresariado internacional y de los empresarios uruguayos que son parte de eso. ¿Decís especialmente en estas épocas más que en otras? Más que en otras porque se dice, está bloqueada la OIT desde el 2012, se dice por parte de los empresarios de que el derecho de huelga no está establecido en ninguna constitución ni en ninguna norma de la OIT. Eso es negar la OIT, no es más ni menos que eso. En función de una correlación de fuerzas nueva del año pasado con algún otro gobierno, esta queja y de alguna manera este dilema pasó a la Haya. Yo supongo que capaz que la Haya dice, bueno, entre curas no nos vamos a pisar la sotana, y la Haya tal vez le dé la razón a los técnicos y a los expertos de la OIT. Igual, esos empresarios internacionales, los uruguayos incluidos, van a seguir tirando la línea de flotación de la OIT diciendo que los convenios internacionales de la OIT están perimidos, están fuera de fecha, no son aplicables Bueno, nosotros vamos a seguir diciendo que todos están en plena vigencia. Nosotros vamos a seguir diciendo que la huelga está muy establecida en la libertad sindical, implícitamente, y vamos a seguir diciendo que entre tantos convenios colectivos que están muy vigentes, hay uno que el Uruguay tiene que ratificar de una vez por todas, que es el convenio 158. Y que no te pueden echar si no hay una razón valedera para poderte echar. Esto da pie para empezar a hablar de las nuevas relaciones de trabajo en Uruguay y en el mundo, porque vamos a velocidad de vértigo, ¿no? Yo te digo, nosotros hace no mucho tiempo atrás teníamos determinados mecanismos para hacerle sentir a una entidad financiera que estábamos ahí y que le podíamos complicar un poco la existencia. Capaz que hoy, para complicarle alguna, no voy a nombrar a cuál,
tendría que tener afiliados indios, pero indios de la India, porque son los que tienen todos los permisos para generar que el banco funcione o no funcione. Esto es el cambio no solo de condiciones de trabajo, del mundo del trabajo, sino de la aplicación de la tecnología. Es hora de que en este país haya suficiente diálogo social para llegar a la conclusión de que en todas las ramas de actividad es hora de que esa tecnología, cuando pasa al activo de una empresa, empiece a pagar alguna tasa que ayude a el problema de la reforma de la seguridad social que hablaban antes. Quedan planteadas un montón de puntas de las que iremos tirando en el correr del programa. Evidentemente el mundo laboral está atravesado por diferentes desafíos y por muchísimos cambios y nos preguntamos qué tanto les preocupa el tema del trabajo a uruguayas y uruguayos, y sobre eso nos va a hablar Elina Gómez de la Oficina de Percepción Ciudadana. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Maite, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué tanto nos preocupa o no entonces? Bien, sí, tal cual. Hoy vamos a ver cómo se ubica en términos de opinión pública el tema del trabajo. Vamos a presentar algunos datos de la encuesta panel de la Oficina de Percepción Ciudadana. Vamos a considerar el periodo entre julio del 2021 y abril de 2024. Bien. Y ver cómo eso fue cambiando. Perfecto. Bien, bueno, este es el primer gráfico que consultábamos a ver cuál es la principal preocupación a futuro de los uruguayos y uruguayas. Y ahí vemos, ahí en la línea amarilla, que es la línea más alta, que el trabajo aparece como la principal preocupación en todo el periodo, digamos, incluso por encima de la seguridad, la salud y la educación. Podemos decir que en las últimas mediciones, 4 de cada 10 uruguayos y uruguayas mencionan que, si se les consulta acerca de su principal preocupación, mencionan que el trabajo es la primera, la más importante. Claro, bajó de 2021 ahora, pero igual se mantiene como la principal. Antes estaba en 50% y ahora en 40%. Bien, ¿qué vemos aquí entonces? Y acá vemos la última medición de este mismo mes, de abril de 2024, de la encuesta panel. Y también vemos que el trabajo aparece también en amarillo en primer lugar, muy cerca de la seguridad, pero por encima de esta, como la principal en términos generales, digamos, sin desagregar por poblaciones, aparece como la principal preocupación, seguida, como decíamos, por la seguridad y por la economía, en tercer lugar. Genial. Y en materia, entonces, de edad, acá se Exacto. ven cambios importantes, ¿no? Sí, ahora vamos a entrar un poquito más en el análisis por diferentes segmentos para ver esta preocupación, cuán énfasis tiene en cada uno de los perfiles poblacionales. Y ahí vemos que si consideramos los tramos de edad, digamos, si desagregamos esa información por tramos de edad, vemos que el énfasis, digamos, está en los tramos más bajos. Ahí vemos que el 28% aparece como la principal en el tramo de personas, uruguayos y uruguayas, entre 18 a 29 años, mientras que se mantiene en un cuarto más o menos de la población entre 30 y 59 años, en la misma proporción, mientras que en el tramo de 60 o más aparece un 8% y hay más preocupación en lo que tiene que ver con seguridad y economía en términos generales. Claro, queda claro que la preocupación en lo que refiere al trabajo, mientras más jóvenes sos, más preocupación genera, entonces. Sí, tiene sentido, digamos, que las poblaciones de más edad tengan más preocupaciones en general por la economía y no tanto por el trabajo, ya que están en retiro o próximos al retiro. Claro. Pero sí, vemos que es un énfasis bien importante en las poblaciones más jóvenes, digamos. Bien, ¿y qué más? ¿Qué otras cosas investigaron? Luego, si hacemos el mismo análisis, pero considerando nivel socioeconómico, vemos que el nivel bajo aparece en un tercio de las personas consultadas que se ubican dentro del nivel socioeconómico bajo. Aparece el trabajo en el 34% de los casos como principal preocupación. En el medio aparece el 24% y en el alto este tema, digamos, no aparece con tanta preocupación, también tiene mucho sentido. Es enorme la diferencia. Sí, es enorme la diferencia y hay preocupaciones más altas vinculadas a la economía en general o la seguridad en el nivel más alto. Perfecto. Muy bien, Elina. Bien, y después la última, consideramos la región, el mismo análisis, pero considerando la región, y vemos que en el interior del país, digamos, el trabajo aparece con como más énfasis en términos de preocupaciones, un 27%, también es una diferencia importante con respecto a Montevideo, que aparece con 18%. O sea que en general podemos decir
que los énfasis están en personas jóvenes del interior y de niveles medios y bajos. Perfecto, Elina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, bien, datos relevantes, ¿verdad? E impactantes. Sí, yo... Algunas primeras lecturas. Camilo, en este caso, los jóvenes... Eso, para puntualizar una cosita también concatenada con lo que se comentaba recién de cómo es la militancia sindical actualmente. Cerca de un 40% de los jóvenes que trabajan están vinculados a la rama de comercio, la industria, los servicios y otras más de esos rubros, específicamente vinculados a tareas muy precarizadas del trabajo. Y lo planteo porque me parece muy interesante también para hacer el análisis. Personas que en su plan de vida no se plantean permanecer en esos rubros del trabajo, en esas áreas del trabajo para siempre, y lo ven como un trabajo provisorio del cual van a salir y podrán digamos, avanzar, entre comillas, a horizontes con mejores perspectivas laborales. Son personas que no tienden a la asociación sindical o a asociarse con compañeros para reclamar mejores condiciones laborales. Lo traigo porque me parece un tema muy importante al momento de analizar cómo va a ser la militancia sindical futura. Cada vez los jóvenes trabajan más, inician a trabajar, comienzan su actividad laboral más temprano, en rubros muy precarizados y con baja tendencia a la asociación sindical, lo cual también genera un problema muy grave, digamos, o por lo menos la perspectiva del futuro del sindicalismo en el Uruguay, por ese lado, no pinta muy bien. Álvaro, en ese sentido, con la experiencia que tú tenés justamente en lo que refiere al trabajo sindical, ¿cómo lo ves? No tengo duda que es una pregunta clave y ya, bueno, lo decía Camilo ahora, cómo reaccionar organizadamente, sindicalmente a esos cambios y Fernando se metía ya en una discusión que es de escala planetaria, ¿no? La pregunta de cuál es el futuro del trabajo, que es una trampa, vieja trampa, porque es la idea de que el trabajo se puede acabar. Es la idea de que en un momento puede sustituirse el trabajo humano por otras formas y es un viejo verso que se utilizó en la primera revolución industrial y es bueno traer un poco de historia, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que ya tienen un recorrido anterior, ¿no? Cuando se inventa la máquina a vapor, se hizo la gente la misma pregunta, ¿voy a perder el trabajo? Y optaron una parte importante por romper las máquinas, cosa que por suerte ya no hacemos. ¿Saben por qué? Porque ese fue el origen del sindicalismo. Ahí se le ocurrió a varios, en vez de ser un fósforo, juntarse. Y en vez de romper la máquina, empezaron a discutir cómo se beneficiaban de ese avance tecnológico. Porque esa es la discusión, no estamos en contra del avance tecnológico. El asunto, ¿quién se queda con el beneficio? Y este verso de que se acabe el trabajo tiene mucho que ver con lo que recién decía Camilo, es una forma de asustar. De decir, si me voy a quedar sin trabajo, cualquier cosa sirve, agarro lo que venga. Y esto, repito, es un verso que tiene ya decenas de años porque se utilizó, estamos por la cuarta revolución industrial, en cada una vuelve a aparecer esta idea de que como nos vamos a quedar sin trabajo, tenemos que aceptar cualquier cosa. Estamos en la cuarta revolución industrial, ¿no? Se dice Internet de las cosas, Big Data, después vino la robótica y la automatización y ahora con la inteligencia artificial. Todas acumulan en la misma dirección de que nos vamos a quedar sin trabajo. Mentira. El trabajo va a cambiar, pero va a haber trabajo. Entonces, la pregunta vuelve a ser la misma que hace 200 años. ¿Quién se queda con el beneficio? Y esa es la clave de la discusión. Esa es la tarea de los sindicatos, ¿no? Hay varias formas. Se practicaron, repito, desde la historia del propio sindicalismo. Mejora de salario, la básica, ¿no? Si va a haber más productividad y más riqueza, vamos a repartirla. Mejores condiciones de trabajo, lo decías recién por la referencia a las compañeras del interior, ¿no? Es muy importante eso, porque también cuesta plata, es una forma de distribuir la riqueza. Pero sigue siendo vigente una clave, que es reducir el horario de trabajo, la jornada de trabajo. Y miren si se repetirá la historia. Hoy escuchamos a empresarios que dicen, imposible, nos fundimos. Bueno, esta lucha de reducción de la jornada de trabajo fue el origen del 1 de mayo y de los mártires de Chicago. Bueno, era para bajar... jornadas de 16 horas, ¿no? De 18 y 16 horas. ¿Y qué decían los empresarios? Nos vamos a fundir, porque vamos a dejar de tener las condiciones para la rentabilidad. El mismo discurso que ahora, o sea que
A mí no me sorprende, más allá de los cambios en el tipo de tecnología, que estemos frente a esta discusión, pero me parece que para eso es clave cómo se para el sindicalismo, y es un poco la pregunta que hacía Camilo y que creo hoy es más interesante conversar, porque efectivamente también tiene que haber un cambio en las formas de organización, en las prácticas y sobre todo en los liderazgos sindicales. Antes de ir a la mesa, Karina, te quería hacer una consulta sobre un dato que dio Elina, porque tú hablas mucho del interior. Y el dato que marcaba la diferencia de preocupación entre Montevideo y el interior en lo que refiere al trabajo es grande. Tiene mucho más que ver con las conductas adoctrinadoras de los procesos caudillescos, ¿no? de servidumbre, y de la mala reputación que se le influye al sindicalismo y a las formas de organización, ¿no? Imagínate que no hace muchos años atrás una persona por pedir que se le diera un recado terminó golpeado a fustazos, ¿no? Y hasta el día de hoy está esperando cobrar una indemnización. Y como eso, montones de cosas más. Entonces digo, tiene que ver mucho más con la fortaleza que tienen los discursos anti-organización que con la necesidad que puedan tener las personas de sentirse un poco más protegidas bajo el paraguas de... no te querés sindicalizar, por lo menos juntate con otro para que por lo menos cuando te caguen a palo tengas a alguien que te ayude a curar las heridas. Pero ¿qué pasa? En todos esos procesos, el que se queja y el que no se queja tiene del otro lado el gran paradigma de lo que es el trabajo no remunerado que realizan día tras día, consecutivamente, desde el Australopithecus hasta ahora, las mujeres. ¿Por qué? Porque toda fuerza de avance y toda plusvalía que genera el mercado está solventado sobre los cueros y los huesos de las mujeres. Porque ¿quién cuida al que sale a la lucha? ¿Quién cuida al que va a ir a pelear por mejores condiciones laborales? Cuidar las mujeres en la casa. Y eso, ni aún dentro del movimiento sindical, se ha logrado ponerlo. Y menos aún dentro de los políticos, ¿no? Porque los políticos están muy sentaditos, acortonaditos, sentados en senados y en diputados, pero en la casa podrá hacer mejor condiciones que alguien que esté en una choza, pero tiene una mujer que le mantenga, le cuide, le tenga las camisas planchadas. Entonces, el trabajo no remunerado de las mujeres es la que sostiene todo el resto de las luchas que cualquier varón lleva adelante. Karina, muchas gracias. Varios temas en la mesa entonces. En este diálogo de múltiples voces, también las de ustedes, mensajes por escrito siempre a nuestro WhatsApp 092-374-089, y cuando la charla está entretenida el tiempo vuela 20:44, hay largo rato, ¿eh? Y hay rato para ustedes que básicamente por ahora han escuchado. Entonces, más que preguntarles algo específico, prefiero darles la palabra para que sigan la conversación por donde quieran, Tamara. Bien, no, a mí me gusta mucho este tema en particular, es el tema además... tal vez de los mayores desafíos, no el único que tenemos en movimiento sindical. ¿El del futuro? Sí, es que ese es el tema. Ya no es el futuro del trabajo. Eso es. El futuro del trabajo llegó hace rato, dirían los redondos, desde los años 90 que tenemos las tercerizaciones, que venían también y generaron un impacto tremendo. La disputa acá que tenemos es cómo hablamos de vínculos laborales, ¿no? Realmente el vínculo laboral ya no implica el contrato firmado. Implica la relación de dependencia que tenemos, de quién dependemos económicamente, de quién dependemos por reglamentos, por las directivas de las empresas. Las tercerizaciones ya traían esa discusión. Y quiero decirte, Camilo, porque esto es un mensaje esperanzador, el movimiento sindical ya viene trabajando sobre eso. Las nuevas formas de organización también. Cuando pensábamos en el sindicalismo, pensábamos un sindicato por empresa. Eso hace rato que ya no existe. Nosotras tenemos sindicatos conformados, las tercerizadas somos un ejemplo de eso, pero teníamos a las compañeras de pedidos ya, por ejemplo, las compañeras de call center, tenemos toda la discusión que hay sobre la uberización en general, en las cuales tenemos trabajadoras de diferentes empresas organizadas en un mismo espacio. Lo vimos en la pandemia, que también se pensaba que iba a ser un golpe tremendo para el movimiento sindical y pudimos ver cómo sostuvimos la organización. No solo la sostuvimos, llevamos adelante una campaña y juntamos más de 800.000 firmas para derogar la ley de urgente consideración. Estuvimos integrando la intersocial y todo el tiempo haciendo reivindicaciones, cuidando a la gente
en un momento tan grave como una pandemia mundial. Entonces, en realidad, el movimiento sindical tiene un montón de desafíos, pero yo creo, y ahí voy a citar a una gran amiga que siempre dice, estamos mal pero vamos bien. Yo creo que estamos en un momento que, sin lugar a dudas, nos mueve las estructuras. Tenemos que pensar en esto, en descentralización, en el trabajo no remunerado, que son cosas que no se van a poder sustituir por las máquinas, ¿no? Los cuidados no es algo que pueda sustituir ni con inteligencia artificial ni nada. Podés sustituir capaz la caja del súper, pero no a una compañera que está cuidando, no a los docentes. O sea que tenemos ahí un montón de tela por cortar. Yo te quería pensar en esto o poder plantearlo porque creo que hay nuevas formas de organización que tenemos que reconocerlas, que verlas un poco más y obvio, no nos podemos poner, como decía Álvaro, neoludistas a empezar a romper celulares porque aparecen otras máquinas y todo está en una nube, o sea que nada se pierde realmente. El tema es ver cómo logramos que a pesar de esas distancias que son objetivas, dentro de lo simbólico podemos construir un sentido común y un sentimiento de pertenencia que sea diferente. Ahí, sin lugar a dudas, lo que pasa en los territorios es fundamental, que debe ser de las mayores dificultades que tiene el movimiento sindical, ¿no? Llegar a todos los departamentos, no hablar de Montevideo del interior, sino hablar de un movimiento sindical que tiene características nacionales. Ahora, aún así, el movimiento sindical tiene participación y representación en todos los departamentos del país y muchas veces organizado en Canelones, por hablar de algo cerca, hay 7 u 8 intersindicales en un mismo departamento y ahí podemos ir a todos los territorios y vamos a ver organización sindical. Muchas veces se habla que el movimiento sindical está mal visto. Ahora, cuando nosotras tenemos un problema en el trabajo, no vamos a ninguna otra institución que no sea nuestro sindicato, ¿no? No vamos a otro lugar que no sea hablar con un compañero o una compañera de trabajo. Entonces yo creo que siempre, si estamos bien paradas y seguimos con la congruencia que ha tenido el movimiento sindical a lo largo de su historia y en este país con más de 50 años de historia, creo que vamos por un buen camino. Lleno de desafíos, nunca fue fácil para la clase trabajadora. Fernando. Entre todo lo que hemos escuchado, que vos decías, que siempre es bueno. Lo primero que hay que aprender es a poner oreja. Pasaron un tape ahí ustedes al ex secretario de Presidencia y hoy candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Delgado, confundiendo patología con democracia, ¿no? Porque todo lo que termina en itis, yo lo asocio a infección, ¿no? Y no sé cómo fue que dijo. Plebiscitis. Plebiscitis es una infección, que no sé cuál será el antibiótico, pero no es eso, no es enfermedad, es democracia. Y a él no le cabe porque este gobierno cumplió con su mandato, ¿no? El mandato que tenía era representar y darle toda la ganancia a la clase más pudiente de este país. Y lo que decía Camilo, lo vamos a graficar, porque si no hablamos de poder de compra, de salario real, la gente capaz que se nos igual dentro de un rato vamos a tratar de pasar en limpio algunos puntos de salario real. Alguien que ganaba 40.000 pesos, ¿sí? En estos 40 meses, perdió por lo menos un salario y pico, ¿no? Ese es los 2.000 millones de dólares que fueron a parar a las cuentas, que no son las cuentas de la gente que porque no pudo hacerse un gusto en la pandemia ahorró un poquito. No, eran cuentas que ya tenían más de 100.000 dólares y que ahora tienen muchos más. O sea, son las cuentas que ya eran grandes que ahora son más grandes. Y que están ahí los depósitos. Es más, tenemos un presidente del empresariado uruguayo que dice preferiría o es mucho mejor en este país importar y tener una distribuidora. Por eso la plata está amontonada en cuentas, no está en un proyecto de desarrollo. Entonces el movimiento sindical, o otro desafío que tiene ahora por delante, es plantear un debate nacional, un acuerdo nacional, un convenio nacional, un pacto nacional, pónganle el nombre que quieran, porque yo sé que hay palabras que a nosotros, algunos, nos irritan, no sé, búsquenle el nombre que quieran, pero tiene que haber una mesa donde capital y trabajo y el gobierno que sea, se siente y diga, ¿qué vas a poner vos? ¿Qué vas a poner vos y qué voy a poner yo? Y en ese sentido, poner un camino con un proyecto de desarrollo que tenga que ver, primero que nada, con un proyecto de desarrollo, porque no hay desarrollo
que sea con hambre en los niños, con pobreza infantil. Que no es posible que haya proyectos de desarrollo que contengan las situaciones que Karina describe. Camilo, en serio, quédate tranquilo, nosotros estamos orgullosos de nuestra juventud. En los peores momentos que nos tocó vivir, cuando nos invadía el miedo, yo con otros tantos compañeros me tocó salir por los barrios a llevarle a las ollas la comida, eso. Allí los que habían esperando no, eran todos jóvenes como vos. Posiblemente militan diferente. Si yo quiero que sea como yo milité y como yo milito y como yo pienso con 61 años, no va a haber ninguno. Y tienen razón. Se tienen que ir todos y si yo les voy a imponer la forma de militar. Tiene que ser como ustedes la definan. Tiene que ser como ustedes la definieron y como ustedes dieron tanta solidaridad en esos 2 años y medio de pandemia que fue terrible. Sí, yo creo que uno tiene también a ser un poco pesimista con los procesos que transita de lucha y de acumulación entre pares. Se llenó, todo nuestro ambiente se llenó de margarita en todos los canteros de las avenidas, las pusieron ustedes, los jóvenes. No nosotros, que nos queda bajísima en la tierra. Las lumbares, Fernando, claro. Las lumbares. Entonces, eso lo vivimos, ¿no? Nadie nos lo contó. Ustedes están ahí. Ahora están ahí con su característica, con toda su diversidad. Perfecto, vamos arriba. Lo que hay que hacer es lugar. Hay que hacer lugar. Y cuando sirvamos para algo, para dar una mano, ahí estamos. Este es el mensaje. Así vamos a construir seguramente. Entonces, los locales sindicales, te digo la verdad, AEBU está en ese sentido. AEBU en el complejo de Piriápolis, además de ser un lindísimo lugar para vacacionar, para ir a acampar y demás, a la entrada hay un salón que se llama Mandela. Ese salón es AEBU Cultura y ese salón es de quien quiera apropiarse de él para generar cosas, para generar vida, para generar cajitas de fósforo bien juntitos y bien apretados. Y ese es el camino. Ese es el camino. Un montón de temas sobre la mesa hacia este 1 de mayo. Una pausa porque a todo esto JP espera el Uber en la puerta. Ya seguimos. Falta un minuto para las 9 y seguimos en esta letra chica hablando sobre trabajo, sobre nuevas modalidades y para eso nos salimos a la calle y recibimos a JP que, a ver, Jota, ¿con quién estás? ¿En dónde estás? Contanos. Maite, Jorge, los vuelvo a saludar en esta noche. Quiero decir que ya me pedí el Uber, ¿no? Como lo prometido es deuda, vamos a guardar aquí a Fabio Olivera, quien es, uno de los integrantes, digamos, de este gremio, de esta especie de sindicato que intenta nuclear a los conductores de las aplicaciones. Me dice que va a venir en un Lifan gris, E6408, que acá lo tenemos a Fabio. Bueno, Fabio, me voy a subir, compañeros, al Uber y bueno, viviremos esta experiencia a ver qué nos pasa aquí en la letra chica recorriendo un domingo en el Uber. Bueno, Fabio, buenas noches, ¿cómo le va? Me voy a poner el cinto de seguridad para asegurar el tanto acá. Bueno, ¿cómo viene el día? ¿Cómo la va llevando? Bueno, es un día que se viene trabajando normalmente, como un domingo común y corriente, pero se viene haciendo algún viaje que otro hoy. Bueno, a ver, como usted sabe, vamos a ir yendo hacia la Plaza del Entrevero. ¿Cómo se maneja lo de la música? ¿Puedo meter dedo acá? ¿No? ¿Viaja con gente adelante usted acá? Sí. Sí, en el único momento que no se pudo viajar gente adelante fue en el periodo de la pandemia, pero terminada la pandemia y anterior a la pandemia, el Uber está habilitado para 4 pasajeros, o sea que un pasajero puede ir adelante las veces que quiera. Tranquilamente. Bueno, a ver, le pregunto, ¿usted es su propio jefe? ¿Es socio de Uber? ¿Cómo funciona? Porque Uber de repente nos vende que bueno, que ustedes son sus propios jefes, que manejan sus propios horarios. ¿Esto es realmente así en la realidad? En realidad no somos ni nuestros propios jefes, ni siquiera somos socios. Para la aplicación y para el común de la gente se nos dice socios conductores. Ajá. Pero
un socio en una empresa es capaz de discutir los términos y las condiciones en las que va a trabajar, el costo operativo del trabajo, las tarifas, cosas de las cuales nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. Todo eso es algo que lo hace la plataforma unilateralmente. Y también una de las cosas que la plataforma hace de forma unilateral es desconectar a los compañeros. Por ejemplo, nosotros tenemos una organización sindical, UCTRADU, que ya tenemos 2 compañeros de la directiva de UCTRADU, un compañero y una compañera que sido desconectados. ¿Qué es ser desconectado? ¿Ser expulsado, suspendido? ¿Cómo es la mano? Es despedidos. Ajá. O sea, la aplicación, como ves acá en el móvil, yo, por ejemplo, me conecto y empiezan a sonar viajes, ¿no? Pero cuando la aplicación considera, puede desconectarme y esos viajes no llegan más. Es más, cuando yo me quiero conectar... O sea que acá te llegó uno de 286. De 286 pesos. Y bueno, aclarar, ves que dice que está a 8 minutos de donde estamos nosotros. Ajá. Pero en realidad es a 8 minutos después que yo te dejo a vos. Porque ¿qué pasa? La aplicación está aduciendo ante las autoridades para pedir más permisarios que están demorando en el servicio. Pero en realidad es que todo este tema de los algoritmos y todo lo demás, lo que hace es asignar al usuario un chofer que no está cerca de donde está el usuario. Entonces eso le da la posibilidad de tener elementos para decirle que le está demorando. Si tú sos usuario, te das cuenta que de repente abrís la aplicación para pedir un auto y te aparece como que hay 4, 5, 6 autos en la vuelta, pero resulta que en el momento de que vos le das a aceptar, te manda un coche que, por ejemplo, ahora vamos por la calle Uruguay, te manda un coche que está viniendo de La Teja, ¿entendés? Claro. Entonces, ¿Cuánto se cobra por porcentaje de viaje? ¿Cómo haces vos para controlar qué dinero vas a cobrar a fin de mes en virtud de que hay un estudio muy serio que realizó la Universidad Católica? Y, por ejemplo, Uber estaría dentro de las empresas de aplicaciones que no pagaría el salario mínimo, estamos hablando de 22.268 pesos. En realidad, mirá, nosotros no tenemos muchas posibilidades de control de nada. Pero ¿no te llega un recibo a fin de mes? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo que no tenés cómo controlar cuánto? Sí, semanalmente te llega lo que vos generaste en la semana, ¿no? Bien. Y ahí lo que muchas veces no queda demasiado claro tampoco es, por ejemplo, entre lo que le cobra Uber al pasajero y lo que después te dice a ti que le cobró al pasajero y a partir de ahí te hace los descuentos. Que si bien Uber, por ejemplo, dice, o la multinacional, sea Uber, sea Cabify, ellos te dicen que tienen un porcentaje para cobrar de lo que le cobran al pasajero y descontártelo a ti. Ellos el porcentaje ese del 25%, una vez que la ley le pone a ellos una imposición de cobrar un IVA por ese porcentaje, ese IVA también es trasladado a nosotros. Entonces, todo lo terminamos pagando el trabajador que estamos acá arriba. Por eso te encontrás con que muchos trabajadores de Uber, al mismo como pasa con los taxímetros, terminan trabajando 10 o 12 horas arriba del auto para poder llegar a sacar un jornal. Porque aparte de eso, nosotros tenemos que pagar el seguro, la patente, los gastos del auto. O sea que si a vos te roban este auto, te chocan, lo tenés que pagar vos. Uber en ningún momento se hace cargo de nada. No tenés respaldo de ningún tipo. Y te digo más, yo tengo acá en mi poder una boleta de infracción de tránsito de llevar un pasajero que iba con su hija de madrugada, yo trabajo de noche, y el pasajero sube con su hija, la sienta en la falda y bueno, por no tener la silla de retención infantil, que Uber tampoco me la proporciona, a mí me hicieron una boleta y tenés que hacerte cargo del pago de esa multa porque yo le envié a Uber
que estaba en servicio y que estaba cumpliendo con un viaje que ellos me habían mandado, pero que Uber me dijo que no se hacían responsable por eso, que tenía que pagarlo el trabajador. ¿Qué pasa con la unión entre trabajadores? Es decir, la empresa Uber no les permite hacer un sindicato de empleados de Uber, ¿y qué pasó también con este intento de afiliación al PIT-CNT? En realidad Uber no ha controlado el hecho de que haya o no un sindicato. De hecho, hay 4 organizaciones diferentes. Sindicato hay uno solo, ¿no? Que es Subtradu. Después hay 3 agrupaciones más, que son agrupaciones porque ninguna de ellas quiere ningún contacto con la central obrera, ¿no? Incluso algunas de ellas se manifiestan más cercanas a la Cámara del Transporte que al PIT-CNT. La única organización que desde hace 7 años viene solicitando el ingreso al PIT-CNT, y de hecho hemos sido militantes. Bueno, acá tengo la carpeta con las planillas de las firmas para el plebiscito, que estuvimos recolectando firmas y todo lo demás. Fuimos parte de los que, si ustedes recuerdan, en aquella marcha que se hizo en el año que el 1 de mayo no se pudo llevar adelante, y se hizo una caravana. Nosotros participamos de esa caravana. En esa caravana después se salió a decir de que el PIT-CNT le había pagado 5.000 pesos a cada auto por haber participado, y nosotros como sindicato sacamos un comunicado desmintiendo totalmente que habíamos recibido ninguna plata del PIT-CNT, que nuestro acto en esa marcha fue militante, de la misma forma que fue militante el acto en la marcha que fuimos a entregar las firmas para el plebiscito anterior. Ahora, en la central han habido dificultades internas en las que, por ejemplo, la UNOT se niega rotundamente a nuestro ingreso. En el periodo anterior nos habían pedido que entráramos a través de FUESI, llenamos la ficha de afiliación, estuvimos dentro de FUESI, pero por una presión que hubo de otros sindicatos, FUESI nos tuvo que digamos, invitar a retirarnos de su sindicato. Entonces, en función de eso y en función de conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, con Hugo Barreto cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, y aparte de eso, él asesoraba a la central y todo lo demás, hablábamos de la posibilidad de que nosotros ingresáramos a la central, pero con un gremio que abarcara a lo que eran las plataformas digitales. Ejemplo, trabajadores de aplicaciones por Uber, los deliveries, Pedido Ya y muchas aplicaciones. ¿Se está trabajando en eso ahora o no, en el presente? Estamos trabajando en eso. Nosotros hemos participado en reuniones con, por ejemplo, la Universidad de la República, con actividades que ha hecho dentro del PIT-CNT y todo lo demás, ¿viste? Entonces hemos estado participando y estamos en conversaciones porque consideramos de que en otros gremios no van a entender, para el momento de nosotros sentarnos a discutir en una mesa de negociación por un consejo de salario, porque lo que nosotros ganamos acá es un salario, no van a entender en otros gremios lo que es todo lo que se maneja acá como algoritmo o como lo que yo te explicaba de la tirada de viajes. Bien, bien. Fabio, le agradecemos este viaje. Nosotros nos vamos a dirigir hacia la Plaza del Entrevero, donde vamos a hablar con trabajadores de Pedido Ya, otra aplicación también para conocer cuál es su situación. Así que bueno, Fabio, gracias por recibirnos y por llevarnos hasta cortito, tenemos 20 segundos, ¿cómo no? Bueno, en estos 20 segundos te quiero decir también que nosotros presentamos un proyecto de ley, un borrador de proyecto de ley que se contrapone al proyecto de ley que quiere impulsar el gobierno hacia el tema de las plataformas digitales, porque en definitiva el proyecto de ley de gobierno, si bien dice querer amparar a los trabajadores de plataformas digitales, lo que hace más que nada es desampararlos, porque en ningún momento habla de la relación laboral que las empresas tienen con los trabajadores, y dice que lo deja al libre albedrío de la justicia. Justicia que hoy en día está fallando en todos los casos a favor de los trabajadores, pero de prosperar esa ley que defiende el ministro de Trabajo,
seguramente la situación cambie y los trabajadores ya no puedan hacer reclamos judiciales por lo que son la dependencia laboral. Te agradezco mucho, le agradezco mucho al equipo de TV Ciudad y de La Letra Chica por darme esta oportunidad de expresarnos. Bueno, muchas gracias. Fabio Olivera estuvo conversando con nosotros. Hemos llegado a destino y aquí en el centro de Montevideo nos vamos a encontrar con trabajadores de Pedido Ya que ya nos están esperando para este segundo móvil aquí en La Letra Chica. Perfecto, Juan Pablo. Rápidamente ya estaremos de vuelta contigo entonces. Gambera, ahora en tu condición de integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, el futuro ya está acá, decía Tamara. Acá están los trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones. Por un lado, pareciera lógico que por ese lado, que entre ellos fuera la unión sindical por las especificidades de sus trabajos. Pero no puedo dejar pasar que él deslizó ahí que hubo presiones de gremios para que o no formaran gremios o no estuvieran dentro de la UNOT o lo que fuere. ¿Con qué se come esto que entiendo es trabajadores contra trabajadores? Bueno, primero que nada se tiene que procesar con algo que para nosotros siempre ha sido muy preciado, que tiene que ver con la unidad del movimiento sindical. Entonces, la unidad del movimiento sindical está basada en la sabiduría y en la grandeza de nuestros maestros, de aquella generación que fue la que la consiguió y que de alguna manera fundó la CNT y hoy es el PIT-CNT en continuidad histórica. Y en ese sentido, una de las bases de eso es la autonomía de los diferentes sindicatos que la componen. Entonces, eso es primero que hay que respetar. Si hay sindicatos que todavía tienen que procesar esta nueva realidad y no han llegado a la misma conclusión que algunos hemos llegado, creo que es el movimiento, es el PIT-CNT como tal el que tiene que darle alguna respuesta a estos compañeros. Tendrán que, como en algunas otras situaciones, quedar en una especie de afiliación directa o de alguna vinculación directa con el PIT-CNT hasta que los procesos de debates internos y los procesos de comprensión de las realidades y demás discurran y se vayan. Pero lo que no pueden es quedar a expensa de una multinacional que no es menos dura que cualquiera de las multinacionales a las que tenemos que enfrentar los que estamos sindicalizados desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien, o sea, el PIT-CNT como tal no les va a dar la espalda. Si no entraron en la UNOT, bueno, pues alguna solución habrá, como decía Fabio. No, porque además lo que tienen enfrente es un patrón pesado, ¿no? Pesado. Es más, hasta difícil de encontrarlo, ¿no? Bueno, eso es la nueva realidad. Pesado y con algunas características de este presente que ya está acá. Y con lo de Fuesis, ¿cómo fue, Tamara? No, es más o menos la misma situación. Nosotras, Fuesis, si bien es una federación y el PIT-CNT como convención respeta la autonomía de cada gremio, nosotras no vamos a vulnerar tampoco a otras organizaciones y a otros gremios. Entonces, es una situación difícil, como decía el Manso. A ver, nuestro PIT-CNT es la organización más representativa de nuestro país y es perfectible también. Tenemos contradicciones y tenemos un montón, como hablamos hoy de una diversidad que es nuestra mayor fortaleza, también nos implica a veces tener que hacer concesiones o tener que pensar mucho en cómo vamos a hacer las cosas para cuidar la unidad. Porque si hay algo que nos caracteriza como movimiento sindical, y no solo acá, sino que en el mundo, es la unidad sindical. Entonces, esa unidad es delicada. Hay que cuidarla todos los días, ¿no? Es como cada cosa que nosotros hacemos en nuestras vidas implica cuidado, amor y también a veces tener que callarnos un poco y escuchar a otros. Sí, estamos en un camino y por eso hablaba hoy de las cuestiones de la dependencia laboral, ¿no? Y de la dependencia en cuanto a las relaciones de dependencia. Si esto no es un tema saldado. Realmente pasa con los compañeros y compañeras de Uber y pasa con un montón de otros trabajadores. Nos pasó también durante mucho tiempo con los cooperativistas, ¿no? Hay una cuestión que se hablaba de que eran sus propios patrones, ¿no? Eran trabajadores con cierta autonomía y con cierta unidad y forma diferente de vinculación laboral. Y todos los tercerizados que trabajan para el Estado. Las tercerizadas en el Estado. Nosotras estamos en Fuesis porque
porque los propios gremios tenían ya estatutos sumamente sólidos y rígidos que no permitían el ingreso de trabajadoras con diferentes contratos. Vos sos tercerizada del Estado y sos fuesis. Por ejemplo. Ahí va. Entonces, estas son las dificultades que tenemos y es lo que trabajamos cotidianamente para tratar de salvar. Uber no es una situación única en la historia de nuestro movimiento sindical. Las nuevas formas de trabajo nos traen como la obligación y el desafío de tener que pensar cómo nos vamos a organizar de mejor manera. Como decía el Manso, nadie va a quedar tirado. Eso es una característica muy propia nuestra. Pero entiendo que no es nuevo entonces, o no es tan extraordinario para el PIT-CNT o para los gremios ya constituidos que aparezcan nuevos núcleos de trabajadores que se convierten, discúlpenme, en papas calientes, que es, bueno, alguien lo agarrará, pero este gremio no, el otro tampoco, hasta que, bueno, la central como tal trata de arroparlos, ¿es así? Exacto, nos pasó con las trabajadoras sexuales, por ejemplo. Recién estuvieron años tratando de ingresar al PIT-CNT y pudieron ingresar en el 2021. Ya había un gremio anterior por los años 90, bueno, ahora en el 2021 ingresaron nuevamente. O sea, tenemos estas discusiones internas que son cotidianas de la organización. Yo te pondría una discusión. Escuchar a Karina al respecto. No, yo afirmaba totalmente que sí, porque la primera vez que nos quisimos organizar como Grupo Visión Nocturna, veníamos del interior, la primera vez que llegamos a la vereda de la central sindical, nos recibieron en la vereda y nos dijeron, no, ustedes no pueden porque ustedes son patronas, son unipersonales, no pueden. Seguimos yendo años para años. En 2018 nos recibe Tamara con el compañero de APU. Se sientan a conversar con nosotros y en 2022 la central accede en plenario gracias al empuje de otras mujeres sindicalistas que dijeron vamos a dar la oportunidad y estamos desde 2022, pero estuvimos desde 2009, que fue la primera vez que pisamos en la vereda. Costó muchísimo, pero ¿sabés qué? Nosotros estábamos seguras que el paraguas del PIT-CNT no dejaba mojar a ningún peludo. Y ahí es donde nosotros queríamos estar. Pero tuvimos que encontrar eso que vos decías, gente que nos escuchara. JP, pronto, adelante, contigo, nuevamente a la calle, vamos. Jorge, renuevo el saludo en esta noche fresca aquí en Montevideo. Llegamos finalmente a destino. Estamos aquí en la Plaza Fabini, en la Plaza del Entrevero, para hablar con Andrés Palermo, quien es representante del Sindicato de Repartidores, Sindicato Único de Repartidores. Palermo, primero que nada, buenas noches. Recién llegamos en un Uber aquí. Es angustiante la situación que pasan muchos trabajadores de esta aplicación. ¿Cuál es la realidad de ustedes y particularmente usted, para qué aplicación trabaja? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo en realidad la aplicación con la que yo trabajo se llama Uber Flash, que en su momento fue Uber Eats, que era una aplicación de comida, pero hoy es una aplicación que se encarga de llevar paquetes o trasladar, si vos te olvidaste de una llave, ir a buscarla y llevártela hacia donde vos estás. Ajá. La otra aplicación para la que yo trabajo es Rappi, que también es una aplicación muy similar a Pedido Ya y bueno, y en realidad tiene todos los mismos desventajas que tiene Uber a la hora de trabajar. ¿Cuáles serían esas desventajas? Recordémoslas. Y en primer lugar, no son trabajadores dependientes, que para nosotros sí lo son. O sea, eso es lo que te hacen creer a vos, que sos un patrón, que tenés una empresa y en realidad te están poniendo la tarifa, te están sancionando si demoras con un pedido, te ponen en pausa, perdés lugares, tenés todas las responsabilidades de un empleado y los costos de un patrón. En realidad, no sos patrón, esa es la realidad. Palermo, usted me cortaba que hace un año y medio trabajando le robaron su moto. ¿La aplicación lo ayudó? ¿Cómo funciona eso, no? Lo que uno pone a disposición para trabajar. Digo, ¿se hicieron cargo de esta moto que le hurtaron a usted? No, eso, la moto, el vehículo, tanto el vehículo como el equipo y todo lo que corresponde al trabajador, lo pone el trabajador en estos casos. Por eso yo digo que tenemos todas las responsabilidades de un patrón y no tenemos las ventajas de un patrón, de poder decidir nuestra tarifa, de poder hacer lo que sería un patrón en realidad. Si usted se resfría, ¿qué pasa con eso? ¿Tiene seguro médico? ¿Está aportando para una futura jubilación? ¿Qué sucede con ese tema? No, en realidad no tenés nada. Si tenés un accidente o lo que fuese, quedás parado. O sea, pero no vas a BPS, no hay ningún tipo de contrato que lo diga. ¿Qué dice el contrato que usted firmó? ¿Lo recuerda?
El contrato que firmás, en realidad yo lo firmé hace muchos años y no dice nada de eso. Lo que sí dice que vos tenés que tener una unipersonal y nada más. Y en realidad no estás cubierto en nada, absolutamente nada. El proyecto de ley que hablaba Fabio, el compañero que trabaja para Uber, nosotros estuvimos discutiéndolo con el ministerio porque no solo no aporta nada, lo único que le aporta al trabajador es que la empresa tenga que pagar el banco de seguro, por la ley creo que es 074, el decreto 074, pero no aporta nada, todavía reconoce a la figura como empresa y no como trabajador. Ninguna de estas dos aplicaciones que usted nombró aparece en un estudio de la Universidad Católica como una empresa que le abona al menos el salario mínimo a los trabajadores. ¿Es esta la situación de muchos de sus compañeros? Sí. En realidad un repartidor que trabaja como unipersonal para una de estas empresas, si trabaja 8 horas o 10 horas, pasa el sueldo mínimo, pero tiene un montón de gastos que son el gasto de la empresa, el gasto de la moto, el gasto de la ropa, todos los repuestos. Una moto que un repartidor trabaja 8 horas, hace 50.000 kilómetros al año y estas motos chinas con 50.000 kilómetros se hacen pedazos. Entonces automáticamente una vez al año debería cambiar la moto para estar en condiciones. Y esa moto la tiene que poner el trabajador. Jota, compañeros, tengo una preguntita para que le hagas a Andrés. ¿Los trabajadores y las trabajadoras tienen algún lugar físico, por ejemplo, para descansar o para ir al baño, para sentarse un segundo? ¿En qué está eso? Porque recuerdo que fue uno de los reclamos que hubo. Si podés consultarle eso a Andrés, por favor. Me consulta Maite Sarasola desde los estudios de TV Ciudad. ¿Qué sucede en el caso que alguno de ustedes quiere ir al baño, quiera tener la media hora de descanso, pongámosle, un espacio para reposar allí, para hacer un alto en el camino en la jornada de trabajo? ¿Esto en algún momento estuvo en el tapete? ¿Qué pasó con eso? ¿Y qué se piensa hacer a futuro en caso de que no se cuente con este derecho de trabajador? Ese derecho no existe. El trabajador en el momento que se pausa para ir al baño, automáticamente empieza a perder lugares en el ranking. Los rankings se eligen semanales y si vos te tomás la media hora para ir al baño, lo que te va a pasar es que después cuando vos vayas a elegir a la otra semana vas a estar en el ranking 2 o 3 y no vas a tener los mismos lugares para poder trabajar. O sea que si querés ir al baño, trabajás menos, la empresa te da menos trabajo y con eso disminuye tu ingreso por día y tienes que trabajar más horas. Exactamente. Las empresas estas de plataforma, la recompensa al buen trabajo es más trabajo, es el principio de la esclavitud. Más trabajo por trabajar bien, eso es lo que te dan, recompensa. Bueno, muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Compañeros, esta es la situación de los repartidores por aplicaciones aquí en nuestro territorio nacional. JP, muchísimas gracias. Bueno, la ley de la silla no cuenta para estos trabajadores. Claramente recordar un dato nada más, pero una empresa como Pedido Ya, porque a veces nos olvidamos, en enero despidieron a 250 trabajadores y trabajadoras, ¿no? También. Obviamente este tipo de situaciones plantean nuevos desafíos. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que están despatarrados, que no tienen un lugar físico donde conversar, donde estar, no ven a un jefe o una jefa. Entonces, Álvaro, quería preguntarte a ti, ¿qué desafíos plantea toda esta realidad entonces en lo que refiere al sindicalismo? Porque también es difícil, ¿no? Al sindicalismo, al Estado, a la democracia, porque acá se pone en juego poder económico y político. Lo primero, me surgen un montón de cosas de esta... Estuvo buenísimo esto, ¿no? El programa está buenísimo. Pero, a ver, lo primero que yo creo es que es clarísimo que tiene que haber una regulación, legislación, políticas públicas. O sea, al sector le está faltando un marco que de alguna manera dé protección y claridad, incluyendo la pertenencia al movimiento sindical, ¿no? O sea, tiene que reaccionar el conjunto de la sociedad a esa transformación. No tengo dudas, vuelve a discutirse el papel del Estado, ¿no? Si esto lo resuelve el mercado, estamos fritos, ¿no? Entonces, mal que les pese a alguno, tiene que haber un sindicato. Y yo diría que además de las leyes y la regulación, si no hay sindicato puede ser letra muerta. Entonces, así como pasó en Chicago hace tantos años, tiene que volver a pasar que esos fósforos se junten, es lo que están intentando, hay que ayudar porque esa batalla también es cultural. Es lo que decía Camilo, y yo creo que el pesimismo de Camilo va por ahí, de esa sensación de que se está disputando ya no solo la pertenencia en términos laborales, también la cabeza, de no sentirte trabajadora o trabajador. Entonces es una batalla pesada que además tiene otra escala que es para mí la más importante, y ahí voy a provocar un poco al Manso, ¿no? En cuanto al carácter transnacional. Esto también es nuevo.
no estamos hablando de empresas cualquiera. Estamos hablando de gigantescos poderes que ni siquiera sabemos dónde están. Pero no nosotros acá en Uruguay, que somos 3 gatos locos. Esto está pasando en el mundo entero, que no le están encontrando la vuelta. ¿Por qué? Porque se trata de la concentración del poder en el manejo y la propiedad de los datos. Si no miren, lo explicaron tan bien los dos cuando empezaron a relacionarse con el celular y a demostrar que su vínculo está mediado por los algoritmos. Pero eso no le está pasando solo al mundo del trabajo, le está pasando a nuestra sociedad entera. Lo hablamos cuando hablamos de la política y las redes, en fin. Hay una intermediación enorme de esto para, en este caso, organizar su trabajo, incluso para echarlos. Porque lo dijeron de manera diplomática, pero lo que explicaron fue que los echan. Y es un despido que ni siquiera pueden salir a reclamar. Entonces, esto que está pasando, que sustituye, mirá vos, se hablaba mucho del fin del trabajo, ¿no? Y de los puestos que se iban a perder. Los primeros que están perdiendo puestos son los jefes, los supervisores, los capataces, porque lo están sustituyendo los algoritmos. Porque tienen una capacidad de control y lo que es peor, un manejo de información increíble. Después no conseguís más trabajo, porque todo eso se cruza. No conseguís créditos, no conseguís garantías de alquiler. O sea, esto es pesado, ¿eh? Es pesado. Y tiene que ver con 5 empresas en el mundo que manejan el 80% de los datos que hoy hay en el planeta. Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Entonces, cuando el Manso dice, y contaba un poco la anécdota de los trabajadores a nivel del sistema financiero, que iban a tener que salir a discutir con los indios a ver cómo coordinaban una medida de lucha. Es que de eso se trata. ¿Cómo se enfrenta al capital transnacional si no es con una organización internacional? Con una regulación, ojalá en un momento encontré, o la OIT o lo que sea, que logre tener un marco de gobernanza global, pero mientras eso no ocurra, respuesta sindical internacional. Y ese es un desafío enorme. Lo vemos acá y nos parece increíble porque decimos, ¿cómo ayudamos a esos compañeros? Bueno, ellos están relacionándose con algo que no está acá en Uruguay. Y que por lo tanto, para enfrentarlo, van a tener que organizarse con otras y otros de otras partes del mundo. Y acá vamos a tener un éxito muy grande en eso. ¿Se acuerdan de la lucha en Hollywood, no? Esa discusión que fue clave, ¿eh? Miren que es clave. Estamos hablando del mundo del entretenimiento, mucha plata de por medio, pero lograron ahí parar algo que tenía que ver con las aplicaciones, en este caso con el sistema de producción audiovisual. Entonces, se puede, pero hay que tener en la cabeza esa idea de escala, ¿eh? De algo nuevo, disruptivo, pero sobre todo de una escala que nos supera ampliamente a un país. Gracias, Álvaro. Gambera, quedó planteada entonces la pregunta. Según Álvaro, ¿se puede generar esta respuesta sindical internacional? Porque entiendo además, perdón por la postilla, que el PIT-CNT es cuidadoso en sus relaciones internacionales para que no sea un factor de división interna. ¿Qué hacemos? Ayúdame. Demasiado cuidadoso. ¿Cómo es la cantante que mi hija es fanática que enfrentó a Spotify? No sé. ¿Taylor Swift? Taylor Swift. Ay. Taylor Swift. Y va a haber que empezar a sintonizar hasta con Taylor Swift y con gente que enfrente los algoritmos, porque la lucha va a pasar por esos lados y no por lo que a mí se me ocurrirían. Pero sí hay una base que tiene que ver con todo el aprendizaje. La riqueza casi, más del 70% de la riqueza del mundo, y eso se reproduce en cada uno de los países, la acumula el 1% de la población mundial. Y eso está organizado a través de las llamadas cadenas de valor, ¿no? Y las que vos nombrás, Álvaro, como otras, son las que están entrelazadas en esas cadenas de valor, en las que los países como el nuestro termina siendo el eslabón que genera la parte más débil, si es que genera algo, y que de acá se extrae en condiciones casi de esclavitud, como decían. Entonces, yo creo que el movimiento sindical, otra de las discusiones que tiene que procesar de una vez por todas, es cómo, sin violentar los principios que fundaron la unidad del movimiento sindical aquí en Uruguay y de nuestros fundadores y de nuestros pensadores, encontrar la forma de actualizarnos al momento de hoy y tener una participación y una afiliación internacional que nos dé inserción, como lo hacen los sindicatos de rama en el Uruguay. O sea, tanto FUESI como AEBU estamos en la ONI, todos los que son de la industria están en el Sindicato Global Internacional, que es Industriol, lo mismo los de la energía, lo mismo los de la educación. Entonces, la central sindical como tal tiene que estar en algún ambiente en donde, bueno, se llama CSI,
en algún ambiente donde esto se esté procesando. Perdona, y ese debate Manso, hay que darlo. Pero para entenderlo muy, muy simple, esto, hace algunas décadas, lo de no tener filiaciones internacionales explícitas grandes como PIT-CNT, puede ser, por ejemplo, que qué sé yo, si se ponían con la Unión Soviética, los comunistas estaban a favor, pero los anarquistas en contra. Por supuesto que tenía que ver con razones ideológicas. Era por ahí. Por supuesto que tenía que ver con razones ideológicas. El problema es que ya no hay ni por eso soviético, ni Guerra Fría, y lo peor de todo, eso sí, Camilo, coincido contigo, lo peor de todo que nos puede estar pasando a viejos y jóvenes que no sé si tenemos paradigma. ¿Cuál es el modelo y el paradigma que queremos? Es que además no se podía predecir la globalización. Uno en donde hay que juntar esfuerzos y pensamiento es, por ejemplo, tiene nombre, sin embargo, no lo ponemos en nuestros debates. Tiene nombre, se llama Tratado Vinculante por las Empresas Multinacionales. Es un tratado que está en discusión eternamente, porque lo viven bloqueando, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en donde los gobiernos, los estados, mejor dicho, estarían obligados, a través de ese tratado vinculante, a pedirle determinadas condiciones a las multinacionales para poder operar en cada uno de nuestros países. No hay forma de que eso avance, pero es por donde tenemos que ir dando esa lucha, porque si no, no vamos a poder entrar en esas cadenas de valor que son las que acumulan y las que reproducen situaciones como las que hemos dicho de acumulación de riqueza en nuestro país. Otro debate vinculado con eso es, el Uruguay tenía en el 2005, cuando asume el Frente Amplio el gobierno, un 40% de informalidad. El movimiento sindical, por una cuestión hasta de tradición y de cosa adquirida por nuestra generación en la que pertenezco, representa a los que están con su recibo sueldo todos los meses y debidamente registrado en el BPS. Ahora, había un 40% que estaba en esa situación. Aún hoy, que se redujo no porque este gobierno ni el ministro de Trabajo tuvo grandes políticas al respecto, sino se redujo porque de los 60.000 puestos de trabajo que se perdieron en la pandemia, 58.000 eran informales. Hoy día conservamos 1 de cada 4 trabajadores en el régimen informal. Respetuosamente, eso lo deberíamos discutir. Respetuosamente te pongo en pausa ese tema porque en salario e informalidad nos metemos en el próximo bloque. Así que ahí profundizamos. Yo lo pongo como un debate hasta casi que de principio en la interna del movimiento sindical. Porque si no, bueno, yo porque ya estoy en una edad de inimputabilidad. Porque si no, ¿qué? Decilo, dígalo, porque si no siempre quedamos en los debates, en lo que ya tenemos más o menos todo bajo control y sabemos las posiciones de todo el mundo. Bueno, no, hay que discutir lo que no tenemos respuestas todavía. Está bien, es un problema representar la informalidad, y sí, porque alguien te puede decir que le estás favoreciendo, lo estás reproduciendo, lo que sea. Claro. Ahora, ¿y mientras? ¿Esos compañeros y esos trabajadores en qué situación están? Bueno, FUESI justamente es un ejemplo en esto. Nosotras ya hace muchos años que tenemos a trabajadores de la economía popular en nuestras internas, como son los Cuidacoche, la Asociación de Tortafriteros del Uruguay, y ahí tenemos ejemplos un montón en esto. Yo me quería quedar con esto porque hablaban de legislaciones, de acuerdos marco, y vos, Maite, hablabas de la situación de pedido ya y el conflicto que generan las trabajadoras con esos 251 despidos. Nos comunicamos con Alemania, intentamos generar lazos porque tienen una ley que fue aprobada hace muy poco en la cual castigan o sancionan a las empresas que violan derechos humanos en otros países. El tema, y violentar el derecho a huelga o el derecho a sindicalización, como fue lo que pasó acá realmente, el tema es que no se cumplen después. O sea, y volvemos a lo mismo. Si no tenemos relaciones sindicales internacionales que sean fuertes, lo que nos pasa es que podemos tener legislaciones a nivel global que son muy buenas, pero ¿quién las hace cumplir? Trabajadores en Artigas, en las minas de piedra semipreciosa, indocumentados. Trabajadores chinos y 200 en Uruguay. Y pasan de largo. Noticias que son, para mí, para el Uruguay, muy dura. Y diría un colega, así está el mundo amigos, porque coexiste lo que se viene con prácticas de semiesclavitud milenarias. Pausita y seguimos hablando de trabajo, nos queda un bloque de la letra chica.
Y entramos en el último bloque de esta letra chica de 28 de abril, de la antesala del 1 de mayo para seguir hablando de trabajo y ahora también para hablar de dinero, ¿no? Y eso lo vamos a hacer de la mano del economista Federico Araya. Federico, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Maite. ¿Cómo andan? Bien, bueno, ¿qué pasa con la evolución del salario real de trabajadores y trabajadoras en este periodo de gobierno? Aquí les presento una gráfica que muestra cómo ha venido evolucionando el salario real en este periodo de gobierno, ¿sí? Y allí lo que se observa, ¿sí? Si partimos del promedio del 2019, ¿sí? Esa es la línea, digamos, naranja, ¿sí? La línea blanca es cómo evolucionó el salario y lo que tenemos pintado de gris es lo que se conoce como la pérdida acumulada de salario real durante todo este periodo, ¿sí? Bien. El cálculo de esa área más o menos nos da que los trabajadores desde marzo de 2020 hasta enero de 2023, que es recién cuando vuelve a su valor de 2019, o sea, en esos más o menos 30 y pico de meses, ¿sí? Los trabajadores perdieron, ¿sí? Alrededor de un mes y medio de trabajo. Es como si en estos 36 meses, ¿sí? Como si no hubieses cobrado un mes y medio hubieses trabajado gratis. Bien. Igual ahora lo que sí veo que está por encima de 2019, pero toda esa pérdida no se recupera. Toda esa pérdida no se recupera, ¿sí? Y, o sea, recién, digamos, sobre este año, digamos, comienza una recuperación fuerte, ¿sí? Sobre todo en el segundo semestre del 2023 con la caída de la inflación. Bien, ¿qué pasa si hablamos de condiciones de trabajo y de pobreza también? ¿Cómo se une con todo esto? Bien, bueno, esto es importante porque hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 pesos que ingresan a los hogares provienen de la fuente salarial o de jubilaciones. Entonces, la caída del salario repercute directamente, digamos, en el bienestar de los hogares, ¿sí? Aquí traje, por ejemplo, la situación de cómo se distribuye la situación de pobreza en el Uruguay, ¿sí? Y aquí lo que vemos es que, por ejemplo, los departamentos del norte y de la frontera con Brasil son los que se encuentran en peores condiciones, ¿sí? En el medio, digamos, los departamentos del centro del país tienen condiciones de pobreza un poco inferiores y los del sur, con la excepción de Montevideo, sí son los que se encuentran en mejores condiciones en cuanto a la situación de pobreza, ¿sí? Esto está muy relacionado con la informalidad, como lo decían hoy, porque, por ejemplo, en el siguiente mapa, cuando uno ve las condiciones de informalidad, va a ver que prácticamente el mapa es igual, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Los departamentos, digamos, más oscuros son los que presentan peores condiciones de informalidad, Artigas, Rivera, Cerro Largo, ¿sí? Los departamentos, digamos, en el medio y el litoral argentino un poco menor, ¿sí? Y los departamentos del sur con mejores condiciones de formalidad y de trabajo, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta esto porque se relaciona directamente con las condiciones de bienestar de los hogares. Queda clarísimo, Fede, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces informalidad y pobreza van de la mano, claramente. Bien, y tiene todo que ver con lo que hablábamos antes de la pausa. Tamara, sigo contigo. A propósito de estos datos que veíamos, de la distribución de la pobreza y la informalidad en el país, y no me quiero olvidar que decíamos hace un rato que de las personas que están más preocupadas por su futuro laboral, están las personas más pobres, las personas más jóvenes y las personas del interior, y no me quiero olvidar de preguntarte por la brecha con respecto a la mujer, al trabajo de la mujer, ¿no? Sí, nosotras algo que siempre planteamos en la interna sindical tiene que ver con las brechas que son basadas en género, territoriales, etarias y también étnico-raciales, que son quienes encabezan los índices también de desempleo, de mayor informalidad y precarización laboral. Porque en un Uruguay donde parece que no existe el racismo y que no existen esas diferencias, existen y se ven claramente en los datos. Entonces está bueno poder marcar eso. Con respecto a las brechas salariales y brechas laborales en el Uruguay, se da la característica que muchas veces por la propia legislación y los convenios colectivos pareciera que en los laudos no hay diferencias en cuanto a los salarios entre varones y mujeres. Y eso lo vemos claramente, pero cuando empezamos a investigar un poco más dónde es que nacen, vemos primero los índices de informalidad, como se planteaban, los trabajos a los que accedemos las mujeres, y como planteaba Karina hoy, el tema de los cuidados.
¿Qué pasa? Y lo voy a plantear, por ejemplo, a las compañeras del comercio y los servicios, ¿no? Sucede que muchas veces quienes tienen que faltar cuando el pibe se enferma o cuando pasa cualquier cosa en la casa, son las compañeras. No solo son penalizadas porque se les descuenta el jornal, sino que además muchas veces sancionadas. Además, cuando hay que pensar en un ascenso o buscar un lugar de trabajo, ofrecerle a alguien un lugar de trabajo que tiene nocturnidad o mejores condiciones de trabajo, se deja excluida a la mujer, porque se entiende que el ser madre o el tener personas a cargo es algo malo, ¿no? Es una contra. Es una contra. Que, por ejemplo, si se habla de que a un varón es padre de familia, es bien visto, es una característica positiva, porque se entiende que es una persona con responsabilidad, con compromiso y eso. En Uruguay también se piensa que hay legislación que dice que no se te puede preguntar si estás embarazada o si querés tener en algún momento. Sin embargo, directamente no accedes a los puestos de trabajo por ese riesgo. Entonces, nosotras desde el movimiento sindical venimos planteando estas cuestiones, venimos hablando, venimos de hace unos días de participar en el Foro Nacional de Cuidados, que fue un foro impresionante, 3 días de trabajo, y la gran ausencia fueron las cámaras empresariales, que tenían incluso un lugar en el panel final de cierre de la jornada y no participaron, faltaron con aviso. Y claro, una dice, deberían haber estado, pensar en los cuidados como una perspectiva a nivel nacional que involucre a todos los actores del país y quienes generan el empleo, se supone. Claro, después pensás en los consejos de salario y ves que son las mismas personas o los mismos representantes que te niegan cláusulas de cuidado de género para eliminar esas brechas laborales y salariales, y te das cuenta, no me extraña tanto, pero son este tipo de situaciones las que pasan. Y después, cuando hablamos de la pobreza infantil, no se piensa en esa madre que muchas veces es la que está atrás tomando mate y no come nada para que el gurí tenga algo en la panza durante el día. Entonces, detrás de lo que hablamos de la infantilización de la pobreza, existe una feminización de la pobreza que es brutal y que tiene que ver fundamentalmente con el sistema de cuidados y también con un montón de prejuicios a nivel social. Porque tenemos 4 horas en la escuela, por ejemplo, ¿no? Pensando en mujeres que tienen hijos en edad escolar. Dejarlos solos parecía una locura. Si una mujer deja solo a los gurises para irse a trabajar afuera, es la peor madre del mundo, ¿no? Por lo menos eso se diría, y han pasado escenas terribles en nuestro país al respecto. Sin embargo, ¿qué trabajo vos podés conseguir por 4 horas? ¿No? Menos, porque en realidad mientras vas al lugar de trabajo y volvés a buscar a gurí, ya no tenés ni 4 horas. ¿Cuáles son los empleos a los que podemos acceder cuando los cuidados y las tareas no remuneradas en general recaen sobre las mujeres en nuestro país? Y eso está sumamente medido. Y las que tienen la posibilidad de igualmente salir a trabajar a otros lugares, realmente, además, cuando llegan a sus casas se tienen que encargar de todo el resto. Entonces, la sobrecarga, y hablando de explotación laboral y de condiciones esclavas, si las mujeres no tendremos mucho para decir al respecto. Tengo la sensación de que en los últimos años hay un cambio de cabeza al respecto de visibilización y conciencia sobre esto. Ahora, en la realidad, tanto en la legislación como en la práctica, ¿hay una luz en el camino o siguen abriendo camino a machetazo limpio porque es todo tupido? Yo soy muy optimista y siempre creo que es posible la luz. Sí pienso en que tenemos, por ejemplo, lo que es la licencia paternal, o lo que es la reducción de la carga horaria por el periodo de lactancia, que hoy en día es opcional tanto para el padre como la madre, y menos del 2% de los trabajadores que tienen acceso la usan. De hecho, una compañera, Ana Laura, la abogada de Fuesis, nos planteaba la otra vez la situación de un hombre que quiere hacer uso de esa jornada reducida y es desvinculado, porque se entiende que no es una responsabilidad que le corresponda. Entonces, tenemos que pensar en legislación, tenemos que pensar que el movimiento sindical se meta mucho más en estos temas, pero también tenemos que pensar en cómo generamos, y un poco lo que hablaba Álvaro hoy, de ese cambio cultural o del sentido común, para pensar en que todas las personas tenemos derecho a tiempo de ocio, ¿no? Esto de las 8 horas, que esa reivindicación del principio del siglo XX, ¿no? De 8 horas para trabajo, 8 horas para descanso y 8 horas para ocio y para dormir, no existen para las mujeres y no existe para un gran porcentaje de la población. De vuelta, las mujeres son las que... Porque trabajar tuvimos que trabajar siempre.
El tema es en qué trabajos, y los niveles de informalidad son tremendos. La cantidad de mujeres que la única forma de trabajo que acceden en nuestro país son de lo que llamamos economía popular, que son sumamente precarios, que no tienen mejores condiciones y que no hay regulación al respecto. Ahora vuelvo contigo, Fernando, para el cierre. Voy con Maite. Bien, entonces, primeras impresiones de estos temas que estamos hablando ahora. Karina. No, yo me quedaría escuchándola eternamente. Vos diste el puntapié inicial para hablar justamente del tema de cuidados y trabajo no remunerado, ¿no? Es que como mi género lo vivo, lo padezco y la verdad que poderlo transversalizar con la racialidad, con la marginalidad, con la migración y con la territorialidad, me parece que también es una cosa que es súper importante. La construcción de políticas o de proyectos que sean de trabajo que no contemplen la territorialidad, siempre van a quedar rengos. Y que no contemple la visión de género, mucho peor aún. Pero una de las cosas que a mí me preocupa enormemente es qué tanto estamos trabajando para educar en las formas de trabajo del futuro, en cuanto seguimos educando para ser soldaditos de plomo, ¿no? En eso, no para ser soldados, sino para ir detrás de algo, ¿no? Como un rebaño. No tenemos las capacidades de educación suficientes como para decir los trabajos del futuro se van a dar por este marco, pero sin embargo la educación de hoy no está generando esos ambientes para preparar. Cuestionar una capacidad crítica. Totalmente. Y la otra cosa que me parece también fundamental es que no podemos pensar en un futuro del trabajo si no pensamos en una niñez sin vulneración. Camilo. Esto último que comentabas me resulta extremadamente interesante, sobre todo porque me hizo reflexionar recién lo que se estaba conversando recién sobre las brechas raciales y territoriales, que las hay, es una realidad. O sea, los municipios periféricos tienen una tasa de desempleo notoriamente mayor a la de los municipios más hacia el centro de Montevideo, por poner un ejemplo. Y eso me hace reflexionar sobre la apuesta que hacemos como sociedad y qué costos tiene. ¿Cómo unisto esto? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo unisto esto justamente, entonces? Claro, exactamente, porque estamos en un contexto en el que tenemos un Estado completamente ausente que no está tratando de solventar, sino que fue principal artífice de eso que veíamos recién en la gráfica que traían los compañeros recién, en la que veíamos cómo se perdieron más de 2.000 millones de dólares en masa salarial en el último periodo. Problemática que afecta principalmente a personas racializadas y en sectores del territorio alejados del centro, sobre la periferia, que tienen a cargo, por lo general, muchísimos gurises que terminan accediendo a una escuela, a una educación, precarizada, perpetuando así un sistema interminable en la que la precarización de la jornada laboral, la precarización del trabajo es la causa principal de un sistema en el que nos sale extremadamente caro en términos humanos como sociedad, un sistema en el que un gurí que tiene padres que no pueden acceder a un trabajo digno, que después va a tener que salir a trabajar dejando la escuela, perpetuando así un sistema interminable en el que personas quedan completamente marginalizadas. Eso nos está saliendo caro como sociedad, humanamente, económicamente también, pero eso se puede analizar después, y es más, me gusta ponerlo en un lugar secundario, porque más allá de la importancia que tenga a final del día, me parece que lo principal acá es la apuesta, la construcción en sociedad, qué modelo de sociedad queremos construir. Parece muy interesante cómo las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras terminan condicionando un sistema entero que se viene perpetuando desde hace años, y es más interesante aún cómo el Estado ha sido ha brillado por su ausencia a la hora de atender estas problemáticas, que no es algo que suceda por primera vez, o sea, históricamente en el Uruguay en periodos de crecimiento económico, por ejemplo en la dictadura cívico-militar, con ciertos crecimientos económicos que en contraparte no se vieron reflejados en una masa salarial aumentada, sino completamente desplomada. Esas cuestiones que hoy en día se repiten en el Uruguay juegan en el debate político un rol protagónico. Hoy, cuando en el 2024, cuando acá en octubre saquemos los números y los pongamos sobre la mesa y salgamos a hablar sobre ahorro, sobre déficit fiscal, sobre
condiciones laborales, no es coincidencia que la masa salarial haya caído y se hayan perdido 2.000 millones de dólares con que el Estado probablemente haya aumentado sus arcas. No es coincidencia, y eso en el debate político juega un rol fundamental. Entonces las condiciones de trabajo terminan condicionando nuestra forma de convivir en sociedad enteramente. Eso quería aportar. Camilo, muchas gracias. Álvaro, quiero aprovechar esto que decían Karina y Camilo y también cuando mencionaste la batalla cultural y especialmente en lo que refiere a esto que estuvimos viendo de las apps, ¿no? Porque también hay una venta de una idea de sé tu propio jefe, de tenés la libertad de trabajar cuando querés, de vos manejás entonces tus horarios, vos manejás cuánto querés ganar, porque a fin de cuentas si querés trabajar 24 horas por día, lo haces si ganas más. Entonces, ¿qué tanto también se tiene que dar una batalla a nivel simbólico? Total. En lo que refiere al trabajo. Yo creo que la más importante porque además de ser nueva, casi nunca se había planteado algo de esa profundidad y además tiene estructuras, tecnología puesta a ese servicio. Pero yo no quiero terminar el programa sin pasarle a nuestros invitados una pregunta que para mí es clave, ¿no? Que es, frente a todos esos desafíos que son enormes, ¿qué sindicalismo precisamos? O sea, es verdad que hay muchas cosas que ocurren de la afuera hacia adentro, pero hay muchas que ocurren de adentro hacia afuera. Es decir, no todo lo que ocurre es culpa del que está del otro lado. Hay cosas que se necesitan cambiar y yo creo que de todo lo que hablamos, clarísimo, hay necesidad de un cambio de estructuras, de nacionales e internacionales, como una nueva arquitectura. Hay que repensar la organización como tal, en el buen sentido, digo, apoyados en los principios, en la historia, pero adaptándose a una nueva realidad, que tiene que ver con esto, con esa batalla cultural, porque si perdés tu base, que es la elemental, de que sean las y los trabajadores las que sientan la necesidad de organizarse, perdiste la batalla definitiva. Entonces, nuevas estructuras, nuevas prácticas. Yo me quedé pensando, ¿cómo se hace un paro que estamos acostumbrados a ver en otros ambientes para este tipo de nuevas formas de trabajo? ¿Se corta internet? ¿Se tiran los celulares? ¿Cómo hacen para no tener una reprimenda que los haga directamente perder el empleo? Entonces, hay que pensar en nuevas prácticas. Después hay que pensar en nuevos liderazgos, obvio, que lo acabamos de plantear con esto que se dijo aquí del papel de la mujer, de los jóvenes, de nuevos sectores. Pero voy a decir dos puntos críticos donde me parece también que está parte de la pelea cultural, la comunicación. El movimiento sindical se tiene que replantear la comunicación. O sea, y no estoy hablando de algo nuevo, Pepe Delía decía, un conflicto que nace sin comprensión de la sociedad está muerto. Y miren que está pasando mucho, porque este gobierno activó, hablábamos con Elvia Pereira en el programa anterior, que hay una campaña contra los sindicatos de la educación. Entonces, cuidado con eso, porque esa batalla cultural implica también deslegitimar a la organización sindical. Y para eso tiene que haber una comunicación inteligente del movimiento sindical que yo creo que está faltando. Y por último, el internacionalismo. Déjenme sacarme las ganas, porque no alcanza con cantar la internacional el 1 de mayo, que la van a cantar de vuelta, la vamos a cantar de vuelta el miércoles. Hay que practicar el internacionalismo y espero que eso, para una generación nueva, con el Manso ya renunciamos a esa batalla, sea más fácil. Bien, para respetar el orden cronológico con el que se bromeaba al comienzo de este programa, ya que Gambera es el presente que se está yendo y Tamara es el presente futuro, empiezo por Gambera para ir hacia el futuro y cerrar el programa respondiendo a esto de Álvaro y con lo que quieran en un minutito cada uno. Sí, efectivamente hace falta un cambio cultural y adentro también. Si no siempre la culpa de los demás, no, adentro también. El cambio cultural nos involucra y nos interpela. Tenemos que tener ese cambio cultural, por ejemplo, para trascender de nuestras estructuras típicas, en los trabajadores organizados, en la oficina, en la fábrica, donde sea, a una estructura que avance territorialmente y yo creo que la pandemia, con toda su crueldad, nos enseñó a estar involucrado con otros movimientos que tenían que ver con la territorialidad. Y en ese sentido es que hay que ir cambiando la cabeza. Eso tal vez sea más de largo aliento. Hay inmediatez también, hay problemas inmediatos. Los jóvenes tienen una tasa de desempleo 5 veces más que la de los que tienen una edad media, una edad mediana. Bueno, eso si lo cruzás, lo segmentás con que además es mujer, con que además es madre, con, la desigualdad aquí campea y avanza y es cada vez peor. Entonces eso hay que encararlo ya y tiene que ser el gobierno que viene el que se encargue de sentar a lo que tiene que sentar a definir un pacto social que encare
una verdadera discusión de la productividad, no cuando nos va mal, entonces ustedes tienen que mejorar la productividad. No, una verdadera discusión de la productividad en el buen sentido de lo que es la productividad, una verdadera discusión de cuál es la jornada laboral para esa productividad, un plan industrial, un modelo de desarrollo que contenga ese plan industrial, una tasa de aportación de la introducción de tecnología que tenga que ver con de qué forma y cada uno vamos a pagar lo que por suerte significa vivir más años todos en este mundo, y el respeto a los derechos de sindicalización, de huelga y demás. Todo eso tiene que ser un debate serio entre los que sostenemos la sociedad, y un acuerdo a largo plazo que facilite este tema de enfrentar la desigualdad, de bajar la pobreza infantil, de todo lo que nos hace mal y nos mella como sociedad, y que después se quiere mejorar poniendo más pena porque la delincuencia no para. No es por ese lado, ya quedó comprobado. Y en ese sentido me despido con el abrazo más amplio que pueda abrir para los trabajadores, para quienes viven de su cuenta propia, para quienes tienen que parar la olla todos los días, para los que la reman diariamente en este 1 de mayo y que allí nos encontremos. Y particularmente, por eso de la territorialidad que hablaba, mi abrazo y mi saludo, y que seguramente esté acompañándolos a los trabajadores rurales en su día, el 30 de abril, el día antes, en su festejo en mi pueblo natal, en Santa Rosa, que así ese es el compromiso por el que voy a tratar de estar, porque, bueno, también conmemoran las 8 horas de trabajo que obtuvieron casi 100 años después que el resto, ¿no? Es todo un dato, ¿no? No fue que no les costó. Entonces sí, habrá que todavía pensar en las luchas a largo plazo, que siempre se renuevan, que siempre van a estar con las generaciones, con la savia más joven y más nueva, pero que siempre tienen que ver de dónde venimos, ¿no? Fernando Gambera, gracias. A ustedes. Tamara García Sánchez. Muchas gracias. Muy breve, en realidad, agradecerles por la invitación, súper divino el programa. Yo comparto prácticamente todo lo que decís, Álvaro, con respecto al camino que nos toca. Sí soy de las convencidas que no se tiene que ir todo el mundo, sino que tenemos que pensar en cómo construimos una herramienta que es intergeneracional, que es con todos, que es con todas y es que es con todes realmente. O sea, realmente nuestra casa es la casa del pueblo y tiene que seguir siendo así. Para eso necesitamos tener la mayor apertura posible, y la mayor apertura implica con todas las formas de trabajo que existen y con todos los compañeros y compañeras que están, como decían, con la informalidad tremenda, con la precarización laboral. Tenemos que pensar profundamente en todas las causas, porque nuestro movimiento sindical se ha caracterizado por no ser corporativista, sino por estar realmente queriendo acompañar todas las luchas sociales. Y eso creo que es algo que es realmente precioso de nuestro movimiento sindical y que es de nuestras mayores virtudes y que tenemos que seguir en ese sentido. Nada, muchas gracias de vuelta, y quiero mandarles un abrazo a mis compas y amigas que me mandaron mensajes, porque si no, después no me dejan. ¿Te daban letra, te daban palo? ¿Qué te daban durante el programa? No, que mandaron saludos nomás. Así que arriba este 1 de mayo. Ahora vendrán los reproches, entonces, o los apuntes. Muchas gracias, nos reencontramos en cualquier momto, y nosotros nos vamos, Sarasola, hasta el domingo que viene, que así es esto. Hasta el domingo que viene, ha sido un gusto compartir con ustedes esta letra chica. Nos vamos a encontrar el domingo a las 20 horas entonces. Ya vienen Ideas Cruzadas, no para TV Ciudad, gracias. Gracias por estar.